La cultura, la pluriculturalidad e interculturalidad son conceptos claves en las ciencias sociales, especialmente en los estudios relacionados a la antropología, la sociología, la educación. Aunque están relacionadas, cada una tiene un significado y un contexto específico. Tenemos la cultura, que es un conjunto de costumbres, tradiciones, creencias, valores, normas, lenguas, símbolos, artes, conocimientos, leyes, modos de vida y todo lo que forma parte de la identidad de un grupo humano. Se transmite de generación en generación, moldeando el comportamiento y la forma de ver al mundo de las personas que la conforman. La cultura no se limita a la expresión artística, sino que abarca de manera en que las personas interactúan, se organizan, piensan y entienden en el entorno. Y entre las características principales de la cultura tenemos la dinámica. La cultura no es estática, cambia y evoluciona con el tiempo debido a factores internos y externos. Por ejemplo, contacto con otras culturas, avances tecnológicos, cambios sociales. Tenemos también que es compartida. Los miembros de cada comunidad comparten una cultura, aunque no todos sus aspectos sean uniformes. También está que es un proceso de socialización. La cultura se aprende a través de la interacción social. Desde pequeños las personas internalizan los valores y normas culturales de su entorno. Y también tenemos lo que es simbólica. Los símbolos como el lenguaje son vehículos fundamentales también en la cultura. Por otra parte tenemos la pluriculturalidad, que hace referencia a la coexistencia de varias culturas dentro de un mismo espacio geográfico, social o político. No se trata solo de presencia de diferentes culturas, sino de reconocer que estas culturas tienen el mismo valor y que existen de manera paralela, sin necesariamente entrar en contacto directo o influir entre sí de forma significativa. Y sus principales características son, tenemos en primer lugar diversidad de cultura. La pluriculturalidad refleja la diversidad dentro de una sociedad o nación. Es un conocimiento de que existen diferentes comunidades con sus propias tradiciones, lenguas y prácticas culturales. Respecto a las diferencias, aunque las culturas conviven en el mismo espacio, cada una mantiene su autonomía y sus particularidades. Sin embargo, se valora la existencia de estas diferencias. No necesariamente interacción, pues en la pluriculturalidad las culturas pueden vivir una al lado de la otra, pero no es necesario que se establezca un diálogo entre ellas. Pueden mantener formas de vida separadas, como la sociedad, la multiculturalidades, donde existen varios barrios, escuelas e instituciones que funcionan principalmente en una cultura en particular. Un ejemplo de ello pues es un país con una población indígena, una mestiza y una migrante. Puede ser considerado pluricultural porque esas comunidades viven en el mismo territorio, pero no necesariamente interactúan o funcionan sus prácticas y valores. Interculturalidad. La interculturalidad, en cambio, aplica una interacción activa y constructiva entre diferentes culturas. Se basa en el reconocimiento de las diferentes culturas, pero también en el entendimiento y respeto mutuo. Es un proceso dinámico y de transformación en el que las culturas se influyen, enriquecen y aprenden unas de otras, buscando el diálogo y la cooperación.
Las características principales son el diálogo y el respeto. A diferencia de la pluriculturalidad, la interculturalidad promueve el entendimiento entre las diferentes culturas, buscando crear espacios de encuentro y cooperación. Es un proceso bidireccional donde se valora la diversidad y se busca eliminar prejuicios y discriminación. La transformación mutua. En un entorno intercultural, las culturas no permanecen inalteradas, pueden transformarse a medida que se influyen mutuamente. Esto implica una apertura hacia la integración de elementos de otras culturas sin perder la identidad propia. Inclusión y equidad. La interculturalidad promueve la inclusión social y el respeto a los derechos de todos los grupos culturales, particularmente aquellos que han sido históricamente marginados, buscando la equidad en el acceso a recursos y oportunidades para todos los grupos. La colaboración implica la creación de espacios de trabajo conjuntos, ya sea en la educación, en el ámbito social o político, donde se respetan las diferencias, pero se busca lo común, como los derechos humanos, la justicia social y la paz. Un ejemplo, la educación intercultural promueve que los niños de diferentes orígenes culturales se enseñen unos a otros, compartan sus tradiciones y valores y respeten las diferencias en lugar de ignorarlas o marginarlas. Se busca la inclusión de todo, sin que ninguna cultura pierda su identidad. Tenemos algunas diferencias claves entre los tres conceptos. Cultura. Una diferencia es el conjunto de elementos comunes que definen a un grupo humano que incluyen tradiciones, costumbres, lenguajes, valores, etc. Otra es el concepto más amplio y fundamental que abarca todo lo relacionado con la identidad colectiva de un grupo. Pluriculturalidad. Una diferencia se refiere a la coexistencia de varias culturas dentro de un mismo territorio social. La cultura coexistente, pero no necesariamente interactúan o se influyen mutuamente. Otra diferencia de la pluriculturalidad que implica la aceptación y el respeto por la diversidad cultural, pero sin un intercambio profundo entre las culturas. Diferencias de interculturalidad. Una diferencia que la interculturalidad es la interacción activa y respetuosa entre diferentes culturas. En la interculturalidad se promueve el diálogo, la cooperación y la transformación mutua, buscando la integración y el enriquecimiento mutuo. Otra diferencia busca superar las barreras entre culturas y fomentar la inclusión en el entendimiento. Acá tenemos un resumen visual de las diferencias, que tenemos el concepto. Tenemos primero la definición, la regulación entre culturas y las características principales. En cultura, en definición, es un conjunto de tradiciones, costumbres y valores de un grupo. La relación entre culturas es que no depende de la relación con otras culturas. Y sus características principales, la identidad colectiva, aprendizaje social. En la pluriculturalidad, la definición es la convivencia de varias culturas dentro de un mismo espacio. Su relación entre culturas es la coexistencia sin necesidad de interacción. Y sus características principales es la diversidad cultural y respeto mutuo. La interculturalidad. Su definición, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas. Su relación entre culturas es la interacción activa y enriquecedora. Y las características principales es la inclusión, la transformación mutua y la equidad.
En conclusión, mientras que la cultura es el conjunto de elementos que definen a un grupo, la pluriculturalidad es la coexistencia de diversas culturas dentro de un mismo espacio sin una interacción profunda, y la interculturalidad implica un intercambio y diálogo activo entre las culturas para enriquecerse mutuamente y fomentar la inclusión y el respeto. La interculturalidad va más allá de la diversidad, buscando una integración que favorezca el entendimiento y la equidad.